qué gusto que se esté conectando con nosotros. Muy buenos días. En este sábado ya, 13 de marzo del 2021, es una bendición el que nos pueda acompañar. Es un gusto que pueda estar con nosotros. Estoy viendo aquí a Damaris Fuentes. Muy buenos días, qué gusto saludarle. Ya se van conectando. Ninfa García, muy buenos días. Qué gusto que podamos estar aquí juntos para compartir acerca de la palabra del Señor. Es un gozo que, mire usted, es cierto, los tiempos quizás no son fáciles, es cierto, estamos en medio de una pandemia, es cierto, hay muchas cosas como siempre las ha habido, pero ¿sabe qué? Que la palabra de Dios también permanece y permanece para siempre, y es un gusto el poder compartir acerca de la palabra, el poder meditar en la palabra. Entonces, pues si me lo permite, vamos a orar para poder comenzar nuestro devocional. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Padre Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre, te damos muchas gracias, Señor, y queremos poner en tus manos este devocional, pidiéndote, mi Señor Padre, que sea tu Espíritu Santo ministrando, Padre Señor. Quita de mí toda carne, quita de mí, Señor, toda sabiduría humana, Padre, y permíteme, Señor, ser un instrumento usado simplemente para hablar de tu palabra, Señor, y que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Padre, y permítenos crecer, Padre, en sabiduría, en conocimiento, en gracia, a través de tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mire usted, el pasaje que nos toca leer hoy es el de Mateo. Es Mateo capítulo 22, lo voy a compartir para todos ustedes aquí en pantalla, ahí lo pueden ver. De todos modos, si me puede acompañar usted en su Biblia, se lo voy a agradecer mucho. Saludos también a Hilda Bandera, a Mayetzel, muy buenos días, a mi esposa Saraí, buenos días, cariño, buenos días, a mi buen amigo Salvador Salgado, Chava, qué gusto saludarte. Bien, miren, vamos a checar este pasaje, es Mateo 22. Vamos a ver ya, a cerrar este capítulo de Mateo a partir del versículo 34. Y dice así, me voy a permitir leer la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Y él les dijo: pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Muy bien, mire usted, pues nos encontramos en la última semana de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es decir, un lunes, pues Él hace lo que se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén, como lo narró el capítulo 21 de Mateo. Y ahora nos encontramos un martes en la mañana, ya es la última semana del ministerio del Señor Jesucristo. Y los líderes de los dos principales sectas del periodo del posexilio están reunidos en el templo, ¿no? Hay muchos, escuchamos hace algunos días en los devocionales que estaban los herodianos, podemos encontrar a los esenios, ¿no? A los celotes, pero en este caso habla de dos grupos en particular, que son los fariseos, amos de tradiciones orales y de interpretaciones banales, ¿no? Y los saduceos, que son de un corte más intelectual, influenciados por la cultura helénica. De hecho, los saduceos no creen en la resurrección
porque tienen mucho esta cultura epicúrea, ¿no? De que no existe vida después de la muerte. Es importante notar que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo pues es narrado normalmente con el inicio de lo que sería la tentación en el desierto, el bautismo en el Jordán, el llamado de los discípulos, y de ahí viene una serie de enseñanzas, parábolas, milagros, viajes, sanidades. Y durante todo este ministerio podríamos decir que sí existe una confrontación con los líderes, pero no va a ser tan aguda, no va a ser tan directa como va a suceder en esta última semana. Es cierto, el Señor Jesucristo ya había realizado acciones que en cierta manera incomodaban a los líderes, a los sacerdotes, a los escribas, como el hecho, por ejemplo, de sanar en día de reposo, ¿no? Pero no pasaban de ser situaciones que en cierta manera no afectaban de manera grave el liderato de estas personas. Pero es a partir de esta última semana, es decir, desde que Jesús anuncia que va a subir a Jerusalén y hace la entrada triunfal en ella, que comienza con actos que van a alterar el corazón de los líderes. Perdóneme usted la expresión que voy a usar, pero va a empezar a agitar el avispero, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues con la misma entrada triunfal en la que, bueno, pues lo hace con actos dignos de un rey, la gente le está alabando y esto causa mucho conflicto en el corazón de los líderes, ¿no? Lo mismo con la purificación del templo, donde va a correr a mercaderes y cambistas, ¿no? Y son situaciones que ya afectan la autoridad directa de los sacerdotes y de los escribas, ¿no? Ahora, no estamos hablando de un insurgente que se está rebelando a un sistema político, sino del Hijo de Dios que está tomando el puesto que le corresponde. Como rey, en su entrada triunfal siendo alabado, como profeta en sus últimas enseñanzas, lo vemos desde el lamento que hace por Jerusalén. Más adelante en el capítulo 24 veremos cómo profetiza la destrucción del templo, desde la misma institución de la mesa del Señor y el nuevo pacto. También lo veremos tomando su lugar como sacerdote, en la misma purificación del templo, por ejemplo. Pero irá más allá, porque si bien no se manifestó como el Mesías que todos esperaban, este Galileo peligroso para muchos líderes religiosos no solamente fue el sacerdote, sino que también vino a ser el sacrificio. Vino a ser el Cordero de Dios que va a dar su vida por usted y por mí. Recordemos, es martes en la mañana y Jesús se reúne con sus discípulos en el templo. Es una magnífica oportunidad entonces para que los líderes se empiecen a cuestionar con qué autoridad es que echó a los mercaderes y cambistas. Y entonces Jesús empieza una serie de parábolas en las que va a señalar a estos líderes y a sus predecesores, rechazando a mensajeros de Dios, e incluso al propio Hijo. Y entonces nos encontramos la parábola de los dos hijos, la parábola de los labradores malvados, ¿no? El discurso de la piedra rechazada, la parábola de la fiesta de bodas. Y entonces saduceos y fariseos reaccionan intentando atrapar a Jesús diciendo algo que sea digno de arrestarle, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer? A través de preguntas con doble intención, como el caso de a quién pagar tributos y el César a Dios, ¿no? Se inventan una historia de una mujer con 7 maridos para tratar de causar conflicto en temas de la resurrección. Y bueno, obviamente el tema que nos ocupa hoy, que es el del gran mandamiento. Mire usted, Jesús acaba de silenciar prácticamente a los saduceos, y entonces pareciera que los fariseos hacen una especie como de team back para ingeniar otra pregunta, ¿no? Y entonces envían a uno de ellos a decirle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Recordemos, está en el templo, donde se suelen tomar rollos de la ley, leerlos y dar la interpretación. Y Jesús hace referencia al gran Shema, que encontramos en Deuteronomio 6, ¿no? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás, si vamos a la traducción del hebreo, viene del vocablo hebreo ahabá,
que significa un amor, nos habla de un amor profundo, un amor fraternal. Entonces cuando dice ahabá de todo tu corazón, se está refiriendo, los judíos no tenían el concepto del cerebro como este órgano intelectual del cuerpo humano, sino que ellos lo referían al corazón. Y cuando dice ahabá de todo tu corazón, para ellos era amarás al Señor ahí donde se generan tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones. Ahabá toda tu alma. Alma emplea la palabra nefesh. Nefesh en hebreo significa garganta, ¿no? Esa es la traducción literal. Para el hebreo, para el judío, la garganta representaba una especie de entrada a la vida, de la vida al cuerpo, ¿no? Entonces amarás con toda tu garganta, o sea, con todo lo que te da vida, ¿no? Y amarás ahabá a Dios con todas tus fuerzas. Para la palabra fuerza se emplea la palabra meod, que es un adverbio. Realmente meod no tiene un significado como sustantivo, es un adverbio de cantidad que significa muy o mucho. Entonces el pasaje emplea 2 veces esta palabra, ahabad, a Dios con todo tu meod, meod. Y cuando en la Biblia nosotros encontramos 2 veces la misma palabra es porque quiere enfatizar algo. El Señor Jesucristo lo hizo mucho cuando decía, de cierto os digo. Entonces, ahabá a tu Dios con todo tu meod. Meod es algo así como amarás profundamente a tu Señor con todo tu muy mucho, dando a entender que lo ames con toda la totalidad que eres. Y Jesús habla entonces de un segundo mandamiento que no es menor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto quiere decir que debemos amar primeramente a Dios y que debemos amar a nuestros próximos, a los cercanos, como nos debemos amar a nosotros. Porque es importante que también nos amemos a nosotros, no por lo que somos capaces de alcanzar, ni mucho menos, sino por lo que somos en Cristo. El amor es uno de los 3 fundamentos principales del cristianismo, junto con la fe y la esperanza, de los cuales Pablo destaca el amor como el mayor de ellos, allí en 1 Corintios 13. De nada me sirve tener muchos dones, tener grandes talentos o mucho conocimiento, o inclusive hacer sacrificios, si hago todo esto sin amor. Este es uno de los pocos pasajes donde vamos a ver al Señor Jesucristo hablando del amor. Y va a emplear en el arameo la palabra rachma, que al traducirlo a los evangelios en griego, pues se utiliza la palabra agapao o ágape. Es decir, Cristo habla poco del amor. Si usted revisa los evangelios, el Señor Jesucristo no da tantos discursos del amor. Pero lo que sí es cierto es que va a ministrar del amor durante todo su ministerio. Va a llevar el tema del amor mucho más allá de un sentimentalismo utópico, por ejemplo, al lavar los pies de sus discípulos o inclusive al entregar su propia vida por usted y por mí. Presentó el amor sin límites al ministrar, por ejemplo, sobre perdonar hasta 70 veces 7. Va a enfatizar el amor al Padre al obedecerle y al obedecerle hasta la muerte de cruz, dice la palabra. Va a enfatizar el amor al prójimo al tener compasión por las personas, al alimentarlas cuando las ve hambrientas, al sanarlas cuando las ve enfermas e incluso hasta resucitarlas. El capítulo 22 de Mateo finaliza con una participación ahora de parte del Señor, ¿no? Es así como que, ok, ¿quieren jugar a las preguntas capciosas? Muy bien, pues entonces díganme, ¿el Mesías de quién es hijo? A lo que responden los fariseos con toda seguridad: de David. Entonces, dice el Señor Jesucristo, ¿cómo David, hablando lleno del Espíritu Santo, está citando el Salmo 110:1, le llama Señor si es su hijo? A lo cual nadie pudo responder y nadie osó volver a preguntar nada. Y aquí vemos otro aspecto fundamental del cristianismo, que es el señorío de Cristo. Si bien estamos frente a un pasaje que muestra el poder de nuestro Señor Jesucristo para discernir el corazón de los hombres, yo quiero que usted y yo reflexionemos esta mañana en estos fundamentos mencionados. Es decir, preguntarnos,
en mi cristianismo, en verdad amo a Dios con todo mi pensamiento, con todas mis emociones, con toda mi voluntad, por sobre todas las cosas, inclusive aún por sobre mí, o condiciono a Dios y trato de usarlo como un mayordomo para que atienda mis necesidades. En lo que hago en mi vida espiritual o ministerial, ¿lo hago realmente por amor a los demás o simplemente busco un reconocimiento o una popularidad? ¿Me amo como lo que soy en Cristo? ¿En verdad me acepto por lo que Dios ha hecho en mí? ¿O sigo anhelando ser quien no soy y tener lo que no tengo? Y lo más importante, ¿en verdad el Señor Jesucristo es el Señor de mi vida? ¿O sigo caminando en mis preceptos y sigo construyendo una especie de cristianismo como considero que debiera ser? Yo le invito a que reflexionemos en estas cuestiones en oración frente a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ya que como podemos ver en este pasaje, Él conoce las intenciones del corazón y nada le está oculto. ¿Le parece bien si oramos? Vamos a orar. Amado Dios Padre, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Padre, te damos muchas gracias, Señor Padre, porque ciertamente tú nos diste muestra y ejemplo de amor, no solamente al atender las necesidades de la gente, Padre, Señor, no solamente al lavar los pies de tus siervos y mostrarnos que aquel que quiera ser mayor debe hacerse como el menor. Lo demostraste cuando extendiste tu mano sobre el madero y fue atravesada, Dios, en la cruz. Lo demostraste, Señor, cuando exhalaste tu último respiro y dijiste consumado es. Gracias, mi Señor, porque hasta la última gota de sangre derramada en esa cruz nos ministra del amor. Y queremos caminar en ese amor. Que todo lo que hagamos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, sea siempre con el motivo correcto. Y ese es el amor por los demás, el amor por Dios, el amor por el Padre. Te pido, mi Señor, que podamos siempre caminar en tus caminos y bajo tu señorío. Que no solamente seas Señor en nuestros labios, sino que realmente seas el Señor de nuestra vida, el Curios, aquí en nuestro corazón. Que en todas las decisiones que tomemos, primero te contemplemos a ti. Y que en todo lo que hagamos, Padre, en todo lo que digamos, Padre, siempre esté tu señorío presente. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues agradezco mucho el que nos haya acompañado, el que se haya conectado con nosotros. Agradezco mucho por sus saludos, agradezco mucho por este día. Yo espero que Dios me lo bendiga mucho, que le guarde, que le acompañe y que pueda llevar este mensaje atesorado en su corazón y que desarrolle usted el amor del Señor y el señorío de Cristo en su vida. Dios me lo bendiga mucho.